Estamos estudiando características de construcción del transformador. Hemos empezado a hablar del núcleo, hemos hablado ya de las propiedades físicas del núcleo. Ahora vamos a hablar de la forma del núcleo. Esta es una forma de clasificar los núcleos, la forma del núcleo. Estos son del tipo núcleo. Estos dos, monofásico y trifásico. En este caso, los arrollamientos parecen rodear al núcleo, ¿no? Alta, baja tensión. Estos son también monofásico y trifásico. Pero en este caso, el núcleo parece rodear al arrollamiento, ¿no? Se llama acorazado, tipo acorazado. Ahora, hay otra forma de clasificar también los núcleos. Estos de Toshiba, seguramente como hacen los japoneses, por el número de columnas. Aquí dice pierna, pero nosotros llamamos columna. 3 columnas, trifásico. Este es este. De 4, esto es de 5 columnas. De acuerdo con lo que hemos visto hace un momento, esto debería ser de tipo acorazado, porque el núcleo parece rodear el arrollamiento. Pero si solo tomamos en cuenta el número de columnas, 5 columnas. Fase A, B, C. Estos son monofásicos, de 2 columnas. Este es este. De 3 columnas. Nosotros lo hemos llamado aquí acorazado, ¿no? Esto también es monofásico, pero de 4 columnas. Entonces se pueden clasificar el núcleo según el número de columnas. Eso depende del autor o de la procedencia. Ahora hablamos de la forma como están dispuestas las chapas. Hay estas formas. Estos son a tope, o sea, al tope, y estos son al solape. Es necesario tomar en cuenta que el acero es de grano orientado. Es decir, el sentido laminado debe coincidir con el sentido del campo externo. Como ustedes se dan cuenta, aquí el flujo está subiendo. Aquí es horizontal, vertical, horizontal. Entonces, el sentido laminado tiene que ser aquí vertical, horizontal, vertical, horizontal, ¿no? Solo que aquí hay un cambio de dirección, ¿no? En los vértices hay un cambio de dirección. Estos se van apilando así, una sobre otra, ¿no? Ahora, después, esto es al solape, ¿no? Así. Es que hay un problema, como he dicho, cambio de dirección. Entonces, cuando es el tipo al tope, se hace un corte a 45 grados. Así se adapta mejor a los cambios de dirección. O puede ser al solape también así. Esa es la forma como se va apilando las chapas del núcleo. Hablaremos del arrollamiento. Son 2 tipos, concéntrico y de disco, esencialmente. Después, claro, hay variantes, ¿no? Hablaremos del tipo concéntrico. Estamos al arrollamiento del arrollamiento. El arrollamiento en el transformador es de cobre o aluminio, mayormente de aluminio, de cobre, disculpe, pero pueden encontrar también transformadores con devanado de aluminio. Entonces,
El de tipo concéntrico. Concéntrico. Yo tengo esto. Una parte del núcleo. Entonces, de tipo concéntrico, yo tengo, por ejemplo, voy a hacer con café. Tengo un cilindro. Otro cilindro. ¿No? Y es un cilindro de longitud axial grande. Y otro cilindro, coaxiales. En un transformador es necesario tomar en cuenta el siguiente aspecto. Este es un núcleo. Este se llama ventana. Este espacio se llama ventana. Lo que nosotros esperamos es llenar la ventana con cobre. Más cobre, más potencia. Pero no podemos llenar el, el núcleo, la ventana con cobre, ¿no? Porque el núcleo está rígidamente aterrado, ¿no? Está a tierra, potencial cero, quiero decir. Pero los devanados sí tienen tensión y no podemos permitir que entre en contacto con el núcleo. Entonces, por esa razón, aquí hay unos espacios. Ese espacio, aquí y aquí, aquí y aquí, está, ahí se tiene el tubo aislante. Entonces, este tubo, para el cilindro interior, permite aislar eléctricamente este arrollamiento respecto del núcleo. Y como hemos dicho, se dan cuenta, mayor sea la tensión, mayor debe ser el espesor del tubo aislante. Entonces, si este fuera de alta, este con café, este tubo aislante sería de mayor espesor, reduciendo así el espacio para el cobre. Entonces, con el fin de optimizar el uso de la ventana, entonces el arrollamiento, el cilindro interior es de baja tensión. Este espesor es importante porque permite aislar del núcleo. Luego, el cilindro exterior azul es de baja tensión, de alta tensión, disculpe. Alta tensión, ¿está bien? Así. El interior siempre es de baja tensión. No estoy diciendo que los cilindros sean de una sola pieza. Pueden ser varios cilindros, pero están en conjunto, forman un cilindro de longitud axial grande, ¿no? Ahora, tenemos otra forma de disponer los arrollamientos. Lo que estoy hablando está en Martignoni. Martignoni. Es un libro en portugués. Entonces, es otra forma. Aquí el de baja hemos representado con café. Aquí tengo que hacer con café. Tengo un disco que haces de baja. Ese disco tiene longitud axial pequeña, corta. Luego viene el de baja azul. Luego viene el de pero azul es alta tensión, ¿no? Esto es alta tensión, como en el caso anterior. Luego viene el de alta, el de baja, así intercalados. Alta, baja, ¿no? Entonces, como ya sabemos, tenemos que aislar contra el núcleo. Ya sabes por qué. Entonces, introducimos aislante contra la culata, contra las columnas, entre arrollamientos.
Este cilindro, el que está contra la culata, es de baja tensión, porque requiere menos tensión, menos aislamiento, menos, perdón, el tubo, el espesor del tubo aislante es menor. Siempre de baja, miren, baja tensión, ¿no? En esencia, esos tipos esas son las formas de disponer los arrollamientos, ¿no? Esto es más difícil de construir, pero mecánicamente más fuerte. Y hay otros tipos también, pero son variantes nada más, ¿no? Bajo estas formas. Ahora, el conductor, hasta 10 milímetros de sección circular. Y dependiendo de la tensión, puede haber varias capas, ¿no? Encima de 10 milímetros, la sección transversal del conductor es rectangular. Bien, tenemos eso. Aquí tenemos variantes. Aquí son varias capas. La parte del arrollamiento que está cerca del núcleo tiene más flujo, más reactancia. Como se trata de que la reactancia sea uniforme, se hacen conexiones, se hacen, intercalan las bobinas, ¿no? Esto especialmente en transformadores grandes. Transformadores pequeños no se nota esto en transformadores grandes. Eso, y aquí está en forma de hélice. Como hemos dicho, nosotros necesitamos uniformar la reactancia. Entonces, miren estas, estas intercalaciones que se hacen para, para uniformar la reactancia. Es lo mismo que en las líneas. En las líneas de distribución, las fases se intercalan para que la reactancia en todas las fases sea igual. Ahora, hasta ahí los elementos principales. Hemos dicho que el transformador está definido con el núcleo y con los arrollamientos que ya hemos estudiado. Pero el transformador es una máquina estática que no se mueve. Eso es ventajoso desde el punto de vista de la reducción de pérdidas, menos pérdidas. Pero es desventajoso desde el punto de vista de la refrigeración, ¿no? Porque en el transformador se crea calor. En el núcleo ya sabemos qué pérdidas se tiene. En los arrollamientos hay cobre, hay corriente, y se tiene pérdidas por efecto Joule. Entonces, necesitamos enfriar el transformador. El transformador no puede soportar temperaturas grandes. En el punto más caliente, aproximadamente 115 grados centígrados, que no es mucho. Si se excede estas temperaturas, se daña el aislamiento. Si se destruye el aislamiento, el transformador queda inservible, ¿no? El aislamiento entre los arrollamientos y también el aislamiento del aislante, del núcleo. Entonces, es necesario cuidar las elevaciones de temperatura. Es necesario enfriarlo, refrigerarlo. Entonces, nos ocupamos del enfriamiento del transformador. Bueno, ustedes han visto transformadores en la calle. En la calle ustedes tienen un cilindro de sección rectangular, lo más probable, y tiene adosado a las paredes unos delgados tubos o unas delgadas placas, ¿no? En el interior está el núcleo y los arrollamientos. Este es el tanque,
o cuba. Este tanque está lleno con aceite. Es el nivel de aceite. No está totalmente lleno, está hay un cierto espacio que diremos después para qué sirve. Entonces, ¿qué ocurre? Se genera calor en el interior del transformador, ¿no? De las partes internas del núcleo hacia las partes superficiales del núcleo, el calor se transfiere por, por conducción. Y si hay espacio entre el núcleo y los arrollamientos donde se mete el tubo aislante, ahí el calor se transfiere por convección al entrar en contacto con el aceite. Esto es aceite, no olviden. Aceite de transformador, ¿no? Y lo mismo en los arrollamientos. Entre capa y capa, por conducción, y el aceite caliente, el aceite entra en contacto con con esas partes calientes, se calienta. El aceite del transformador tiene la propiedad de que su densidad cambia. Cuando está caliente, se dilata, disminuye su densidad y es más liviano. Entonces, el aceite caliente sube hacia la parte superior, aceite caliente. Entra en contacto con las paredes de la cuba, entra a los radiadores y sobre la cuba, sobre los radiadores, incide aire. Entonces el aire también es un fluido. El aire retira calor por convección, también por radiación, pero poco, ¿no? Mayormente por convección. Y entonces circula el aire caliente. Entonces, al entrar en contacto con el aire, con partes frías de la cuba, el aceite disminuye su temperatura, aumenta su densidad y por lo tanto desciende por gravedad. Y tenemos aceite frío. Este aceite frío entra en contacto con las partes calientes y tenemos una circulación del aceite así en forma natural. A este tipo de refrigeración, donde el aire circula naturalmente, el aceite circula naturalmente, se llama refrigeración natural. La norma internacional lo llama ONAN. Esto es un ONAN. ¿Qué significa? O es oil, aceite. Circula naturalmente por diferencias de temperaturas. Arriba caliente, abajo frío, por diferencias de temperaturas. ¿No? Y el aire es air, circula naturalmente. Entonces es un ONAN. Todos los transformadores que están en las calles de Oruro son ONAN. Centenares de transformadores ONAN. Mayormente los transformadores son ONAN, porque más son los transformadores pequeños que los grandes. ¿No? Entonces, si la potencia crece, crece el tamaño del transformador, crece el tamaño del núcleo, hay más cobre y la refrigeración se dificulta. Entonces, tengo un transformador de potencia más grande, mayor a 1 MVA aproximadamente. Entonces, tenemos alrededor ya es más grande, tiene varios canales, ¿no? Así, estoy dibujando rápidamente, ¿no? Este es el nivel de aceite.
Así está el nivel de aceite, ¿no? Entonces, el aceite está en contacto con las partes calientes, hemos dicho. Entonces, el aceite caliente sube, más liviano. Entra en contacto con las paredes de la cuba. En el radiador se divide en varios chorros. Entonces, un radiador de mayor tamaño permite dividir el fluido, el aceite. Y, como ya hemos dicho, está en contacto con aire. Aire. Se dan cuenta que necesitamos la suficiente renovación de aire. Aire. Este aceite se enfría, desciende y entra a la cuba y tenemos otra vez una circulación. Este también es un ONAN, pero de mayor potencia. ONAN, refrigeración natural, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿hasta qué potencia son ONAN? Depende del fabricante. Por ejemplo, vamos a hablar del transformador de la fundición de Vinto. Hay dos transformadores en la subestación, 12.5, 15 creo que es, MVA. Son brasileños, transformadores del Brasil, construidos en Brasil. Antes que me olvide, ¿para qué es este espacio? Si el aceite se dilata, aumenta el volumen. Cuando está más caliente se dilata, aumenta el volumen. Y cuando se enfría, se contrae. Entonces este espacio permite compensar las variaciones de volumen que se producen en el aceite. Todos los transformadores que ustedes ven en las calles, este espacio es aire. Pero cuando se tiene transformadores de mayor potencia, ahí tenemos, un gas inerte. Bueno, volviendo al de transformador de la subestación, es de 12.5, 15. Hay dos, ustedes leen en la placa, ven dos valores de potencia, 12.5 y 15. Entonces tengo el transformador, el radiador, grande, ¿no? Entonces, ¿qué significa 12.5? 12.5 significa que el transformador hasta 12.5 MVA es ONAN. ONAN. Si el transformador tiene que entregar una potencia mayor a 12.5, entonces el transformador sobre el radiador tiene unos ventiladores que inyectan aire a mayor volumen, ¿no?, sobre el radiador. Entonces, en este caso, no tenemos una circulación natural del aire, sino forzada. ONAN, ONAF, ¿no? Entre 12.5 y 15 es ONAF. Esos ventiladores se pueden accionar automáticamente o manualmente. Y no hemos aumentado cobre, ¿no? Solo unos ventiladores. Entonces, cuando se mejora la refrigeración, noten ustedes que el transformador entrega más potencia. Esto se hace con tal de que la temperatura límite no exceda. Aquí ha dicho 115. Aquí también el límite del calentamiento es 115. No es más. Sea grande o pequeño, esos son los límites de calentamiento. Ahora, ¿hasta qué potencia es ONAF? Eso depende del fabricante. Toshiba dice hasta
ustedes van a leer en el catálogo de Toshiba, que está incluido. Toshiba dice hasta 30 MVA. 30 MVA, se dan cuenta, es una potencia muy grande. Piensen ustedes que en la fundición de Vinto hay dos de 15, 30. Es que yo sepa, en la subestación de interconexión de Vinto había de 30, pero no sé si habrán cambiado, o sea de mayor potencia, pero había 30. Es una potencia muy grande. Onan, ¿se dan cuenta? Onan. Entonces, para nuestros requerimientos de potencia eléctrica, lo más probable es que en Bolivia tengamos ONAN, ONAF, ¿no? Los transformadores de la empresa de luz en el cementerio, por ejemplo, sé que son ONAN, ONAF. El transformador de la subestación de Caracollo, ONAN, ONAF. Abicaya, ONAN, ONAF, ¿no? Así. Bueno, y si entonces yo requiero mayor potencia, entonces la refrigeración también es complicada, más complicada. Entonces, en ese caso, para un transformador de mayor potencia, esta es la curva, la salida de la curva. Aquí tengo una bomba, una bomba de aceite. Entonces, el aceite, y además hay un ventilador. Entonces, tengo aire forzado, tengo circulación forzada del aceite. En este caso, este es un OFAF. Si se encienden, si se conecta, si se acciona la mitad de las bombas, la potencia crece un 33%. Si todas las bombas se accionan, hasta un 67% la potencia. Son potencias muy grandes. No sé si habrá eso en Bolivia. Si ustedes tienen la ocasión de viajar, pregunten, ¿dónde está, cuál es la refrigeración? ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde está la puesta a tierra? ¿No? En fin, todo eso es información. OFAF. Ustedes están viendo, en los casos que estamos viendo aquí, que todo el calor que se genera en el transformador se cede al aire, ¿no? Al aire se cede. Y entonces tiene que haber la capacidad para renovar el volumen de aire necesario, ¿no? Y entonces, no siempre el transformador se instala a la intemperie. A veces se instala en una caseta así. Tengo una caseta, aquí está el transformador, el bushing de alta, el bushing de baja. Entonces el aceite, el aire tiene que circular así. Él tiene que tener unas aberturas aquí y unas aberturas ahí para que el aire circule. En la ciudad universitaria hay transformadores en casetas. Vean si tiene este sistema de refrigeración. En nuestro país, a ver, los arquitectos diseñan la caseta de transformación, pero así debe ser, ¿no? Nosotros no tenemos problemas para espacio ni para volumen, hay siempre el aire necesario. Pero, ¿qué pasaría en países muy poblados? Por ejemplo, podemos el caso del Japón. No hay espacio. No hay espacio para construir una subestación a la intemperie. En ciudades muy pobladas, entonces, está lleno de edificios. ¿Dónde es el transformador? No hay, pues, no se puede ni colgarlo, además un edificio muy grande. Entonces, en esos casos, es el edificio, así, grande, ¿no?
Entonces, y al lado hay otro edificio, en fin. Y es un edificio, entonces, el transformador, ¿dónde está? Este es el nivel del piso. Este es el subterráneo, aquí. Y el subterráneo, este pequeño, está bajo tierra, ¿se dan cuenta? Entonces no hay la forma de renovar el aceite, el aire. No hay por dónde meter el aire. Esta mañana alguien me dijo, podemos tener ventiladores, ¿sí? Pero eso sería crear conductos de ventilación para que de arriba entre a la caseta y todo un problema. No hay forma, ¿no? Seguramente quizás se puede, pero no hace eso. Entonces el transformador está aquí y no hay aire suficiente. En ese caso, el radiador, este radiador, se sumerge en un baño de aceite y el agua circula en forma forzada, es decir, con bomba. Y el transformador no está en aceite, solo el radiador, y ahí está en contracorriente. Entonces, este transformador, en la imposibilidad de suministrar el volumen de aire suficiente, se llama, puede tener bomba, oil force, water force, ese. Pero no necesariamente el aire tiene que circular en forma forzada. Puede ser que no. ¿Por qué tiene que ser siempre? Y cada vez que escribo esto me acuerdo, ¿no? En un examen. En el examen yo pedí que me describan la refrigeración ONW y era parte de la práctica. Entonces han acudido al ayudante y el ayudante ha dicho, eso no existe. Entonces en el examen han respondido, no existe. Pero ¿quién es el ayudante? Es uno como ustedes que lo único que ha estudiado es para el examen. No estoy queriendo ofender a nadie en particular. Sabe un poco más que ustedes. Solo ha estudiado para el examen. Después tienen sus problemitas. Y eso les da todo el semestre. Entonces, este sí puede existir. ¿Qué tal si la bomba de aceite no está funcionando? Entonces, circulación natural del aceite. Estos en casos excepcionales, cuando no hay volumen de aire suficiente. No tiene por qué ser el transformador de gran potencia. Puede ser de mediana potencia, ¿no? Raras veces se ve. No creo que haya ni uno solo en Oruro. Entonces aquí tenemos una imagen ya más real. Este es el núcleo. Por aquí circula el aceite en forma, transporte el calor por convección entre los arrollamientos, ¿no? Lo que está flechas hacia arriba significa que el aceite está subiendo, es aceite caliente, y hemos dicho que en contacto con la cuba se enfría y desciende, ¿no? Miren, desciende. Y el aceite caliente entra al radiador, se enfría y tenemos una circulación natural del aceite. Este es el colchón de aire o el colchón de gas, ¿no? El lado de bajo voltaje, como ya sabemos, en el interior y el lado de alto voltaje exterior. Esto es un ONAN. Miren, el núcleo, los arrollamientos, aire, ONAN. Si se puede elevar la altura térmica del radiador para que descienda con mayor velocidad, pero esto es no siempre posible. Y esto es un OFAF. Ahí está el ventilador, ¿no? Y tengo una bomba, un OFAF. Y ahora, ustedes fíjense, aquí entra aire, aceite frío, entonces una parte entra directamente
con las partes calientes, pero otra parte se desvía a la parte inferior. Pero si se dispone una placa que permite guiar el aceite directamente a las partes calientes, tengo un ODAF, Oil Directed, aceite dirigido. Y estas son las designaciones de la norma internacional. Actualmente, creo, porque yo no tengo al alcance de todas las normas, actualmente la americana, la brasileña también, ha adoptado la designación de refrigeración de la norma internacional. Hasta más o menos los años 90, en la norma americana, se escribía OA en lugar de ONAN, Oil Air, ¿no? Pero es posible que encuentren ustedes estas letras y entonces ahí tiene la equivalencia. Aquí está lo que hemos visto. Oil Force, Water Force. Pero puede ser un ODAF, ODW, ¿no? No hay bomba, solo se está dirigiendo el aceite, ¿no? Entonces, analicen cómo circularía el aceite para estos tipos de refrigeración, ¿no? Aquí tengo otra vez un OFAF y un ODAF. Esto es de Toshiba. Miren, Onan, hasta 30. Las refrigeraciones con radiadores. ONAF, de 30 a 150. Yo no sé si en Bolivia hay uno de 150. No sé, quizá, ¿no? Tenemos. Y esto es de OFAF. Miren, OFAF, más de 150 LDA. Y, bueno, no he copiado todo, pero ustedes lean el catálogo, dice, cuando no hay el suficiente volumen de aire, entonces es refrigeración con agua. Estos son los transformadores que nosotros conocemos, encima de 5 kVA, están en aceite. Se da por hecho. Lo damos por hecho de que es en aceite. El aceite tiene excelentes propiedades térmicas y dieléctricas. Térmicas porque permite extraer calor. Dieléctricas porque permite mejorar el aislamiento. El papel, el aislante, el tubo aislante es papel, algodón, ¿no? Cartón. Esos elementos de por sí ya son, por sí mismos ya son aislantes. Un papel es aislante. Pero si ese aislante se los sumerge en aceite, la capacidad dieléctrica del aceite, del papel, aumenta mucho más. Y así podemos disminuir el espesor del tubo aislante. Tenemos unas figuras de Toshiba. Miren, ¿dónde es el radiador? En la parte superior, porque en la parte superior el aceite está más caliente. Miren, radiadores a la izquierda y a derecha. Aquí está el transformador. ¿Cierto? Ese es el transformador. Es decir, el radiador es de tamaño grande, ¿no? Este es autoenfriado, ¿no? Eso significa que no hay ni ventilador ni bomba, ¿no? Esta es una figura simplificada para mostraros las partes del transformador. Aquí tengo la cuba. En su interior está el núcleo y los arrollamientos. Ahora, el transformador necesita conectarse al circuito exterior. Entonces, tenemos que conectar hacia el exterior. Y la cuba también está aterrado rígidamente. Entonces, estos conductores no pueden estar en contacto con la cuba. Y se utiliza un pasatapas, El pasatapas es todo esto. Tiene un espacio que permite pasar la tapa. Es todo es el pasatapas. Es más grande porque es de alta.
Y este es el pasatapas de baja. ¿Está bien? Y este es el nivel de aceite. Es necesario controlar la temperatura del aceite. Hay un termómetro. Aquí están los radiadores, a derecha e izquierda, ¿no? Ahora, es un aceite aquí dentro de la cuba. Ese aceite se evapora. Entonces, gas. Ese gas se acumula en la parte superior del transformador, ¿no? Y el volumen acumulado puede ser tan grande que ejerce presiones sobre las paredes y pueden deformar la pared de la cuba. Entonces es necesario evacuarla. Y para eso se tiene este tubo. Se llama respirador, ¿no? Pero es un respirador que funciona en un solo sentido, solo para expulsar los gases. Aquí tiene un diafragma que se abre cuando la presión excede un cierto límite. Luego se cierra. No deja entrar agua, porque el agua es enemigo del transformador. Y aquí tengo otros elementos. Este es es un cilindro, es un tanque, es un cilindro que se llama, eh, este cilindro tiene aceite eh, conservador, se llama. Y aquí tengo radiador, tengo telebucos. Y conviene hablar de eso. Bien, entonces sí. Nosotros, todos los transformadores que están en las calles no tienen conservador. Pero encima de un MVA tiene conservador. Es es un valor aproximado, no estoy diciendo que siempre tiene que ser un MVA. ¿No? Esta es la cuba. Entonces, usted sabe, eso está ahí con aceite. Aquí hay una tapa. Esta es la tapa. Y, y la tapa eh, se pega al tanque y para que no haya entradas de aire a la cuba, se sella con juntas de goma. Pero inevitablemente entra aire. Y junto con el aire entra agua que oxide el aceite. Entonces, yo no quiero que entre, y el aceite si se entre en contacto con agua se daña, hay que cambiarlo o hay que hacer el tratamiento. Entonces, yo no quiero eso. Quiero que el aceite funcione, se puede utilizar más tiempo. Entonces, encima de un EVA hay un conducto. Aquí está lo que se llama Zellbuckers. Y aquí está ese tanque adicional. Este es el conservador. Este es el Zellbuckers. Entonces, como ya sabemos, hay fluctuaciones de volumen de aceite. Esas variaciones en el volumen de aceite se compensan en el conservador. Aquí está el nivel de aceite. Tiene una delgada ventanita, una mirilla delgada, ¿no? Y como es pequeña esa ventanita, poco es la cantidad de aire que puede entrar por esa ventanita. En realidad está rodeado de un desecador también. Y así que al, al limitar el ingreso de aire, tenemos que el conservador atenúa el envejecimiento del aceite. Atenúa, no estoy diciendo evita, ¿no? Entonces significa que el aceite, en la cuba está totalmente lleno de aceite. Aquí está el Zellbuckers y hay un nivel también ahí. Entonces, como en el interior del transformador está a mayor presión, no entra aire.
no es posible entrar de aire. ¿Está bien? Ese es el, ese es el conservador. Vamos a ver que está con otro dispositivo dentro de poco, porque aquí hay aire, fíjense, aire, ¿no? Y el aire tiene que ser seco, es decir, carente de agua. Bien, tengo eso. Vamos a hablar del aceite después. Entonces, termómetros para medir el aceite. Aquí está el bulbo, mide la temperatura del aceite. Mide, tiene un cuadrante donde se mueven. Hay dos punteros. Uno que va indicando las variaciones de temperatura de la capa superior. Y hay otro contacto, generalmente de color rojo, que está conectado a un circuito eléctrico. Si la temperatura excede un límite, ese contacto se acciona y suena una alarma. Esto es para medir los arrollamientos. Es necesario controlar la temperatura de los arrollamientos. ¿No? La norma americana dice, es necesario conocer la temperatura del punto más caliente. Necesitamos conocer cuán caliente es el arrollamiento. Aquí está el gelebucos que hemos hablado. Por aquí entra aceite, por aquí sale al conservador. Entonces, este nivel más oscuro es el aceite. Este nivel, esta parte más clara, es el gas. Gas. Entonces, el transformador, en el proceso de explotación del transformador, siempre se producen gases. Gases de aceite, no de aire. Gases de aceite. El gas más liviano. Y se acumula en la parte superior, aquí, en la parte clara. Tenemos dos flotadores. Esos son de mercurio, B1, B2. Y ahí, esos flotadores están conectados a un circuito, a dos circuitos. Uno de alarma y otro de disparo. Entonces, esta es la condición normal de operación. Ustedes ven estas burbujitas, son el gas que proviene del interior del transformador. Si el transformador está sobrecargado, entonces hay más gases. Y esos ejercen presión aquí. Disminuye el nivel de aceite y cae este flotador. Se acciona el circuito de alarma. Si el aceite, si el transformador tuviera algún cortocircuito, una sobrecorriente, que implica una sobrecorriente, entonces lo que tenemos es una mayor producción de vapor. La producción de vapor es mucho más violenta. Y el nivel de aceite desciende, el segundo flotador B2 cae y se acciona el circuito de disparo del transformador. El interruptor se desconecta, saca el transformador de la red. Esto es un relé. Relé significa que es un dispositivo de protección, pero este relé no es protección principal, es de respaldo, backup. ¿Está bien? Y porque tiene una protección principal, hay relés. Esto es de protección principal. Y además, importante es que solo protege contra defectos internos. ¿No? ¿Está bien? Aquí tengo un relé. Ya hemos hablado del conservador, del respirador. Ahora, ustedes recordaron la ley de Faraday. Nosotros en una clase hemos definido las relaciones de transformación. U1, U2. U1 es la tensión del primario, U2 la del secundario. Esto es relacionado con las espiras. Entonces, ustedes saben, E está relacionado con las espiras. ¿No? Si cambia las espiras, entonces E cambia y cambia las relaciones de transformación.
Podemos modificar la relación de transformación, cambiando, aumentando, disminuyendo espiras. Eso es necesario. Todos los transformadores que tienen, ustedes ven en las calles, tienen un cambiador de espiras, que vamos a estudiar en nuestro capítulo, ¿no? Ese cambio de espiras, pero los que están en la calle, si quiero modificar el cambiador de espiras, la posición del cambiador de espiras, hay que hacerlo, hay que sacar el transformador, dejar a los usuarios sin electricidad y se cambia. Hay que, sin tensión se hace. Pero en algunos casos eso no se puede hacer. No se puede dejar sin tensión. Por ejemplo, en un horno de la fundición de vino. Parar el transformador para cambiar el cambiador de espiras sería un terrible error. El operador simplemente pisa algo, aumenta o disminuye la corriente. ¿Qué ha hecho? Está variando el número de espiras sin desconectar el transformador. En la subestación de interconexión, si ese transformador tuviéramos que desconectarlo, ¿no? Para cambiar la porción del cambiador de espiras, dejaríamos a todo Oruro sin electricidad. Todas las minas, Guanuni, estarían sin electricidad. ¿Y qué perjuicios ocasionaría? Entonces, ese cambio de espiras es con carga. Y es automático. No intervenimos nosotros. Automáticamente se cambia la posición del cambio de espiras. Por eso dice, un load tap changer. Cambiador de espiras en carga. ¿No? Todos los transformadores de cierta importancia lo tienen. ¿No? No todos. Los de la fundición de Vinto no lo tenían. Pero no quiere decir que el cambio de espiras se hace a cada vez, de cuando en cuando, muy de cuando en cuando. Excepto en las interconexiones, siempre está cambiando la tensión, ¿no? Bueno, ahora hablaremos del aceite. Ustedes han visto que el aceite no participa en el proceso electromagnético. A ver, vamos a ir probando si están estudiando. Alvarado Orihuela, joven Alvarado, usted me dice, ¿qué entiende por proceso electromagnético? No está Alvarado. Ha dejado su laptop prendido y se ha ido. Álvarez, estoy tomando nota. Álvarez Lazarte. ¿Qué es proceso electromagnético? Anabe. Ninguno. Ábalos. ¿Algún valiente? Entonces estoy disparando al aire. Y lo he dicho tantas veces. Bueno, ¿hay alguno? Nadie. ¿Y qué A ver, joven, usted, por favor. es la interacción de partículas? ¿Perdón? Es la interacción de partículas, ¿De interacción de qué? de partículas ¿Qué partículas? eléctricas y magnéticas. Partículas eléctricas, no conozco. Partículas magnéticas, tampoco. Interacción electromagnética significa generación de FEM. El primario crea un flujo. Ese flujo enlaza al secundario. Y en el secundario aparece una FEM y una corriente. Eso es interacción electromagnética. No hay partículas. Miren, si ustedes no van leyendo lo que avanzamos, van a ir acumulando vacíos y no van a poder responder el examen. Recuerden, el objetivo de la materia no es problemitas, sino teoría.
Bien, entonces el aceite no interviene en la creación de FEMS, pero sí en la refrigeración, como ustedes han visto, sí en el aislamiento. Hay dos tipos de aceite, el aceite mineral y el aceite sintético. Prácticamente, universalmente se usa el aceite mineral. El aceite mineral proviene del petróleo. Ese se lo filtra, se lo seca, se sacan las partículas inestables, se hace un tratamiento y como resultado se tiene un aceite dieléctrico con alta capacidad térmica y dieléctrica. Térmica porque tiene que sacar calor del interior del transformador y dieléctrica porque tiene que mejorar el aislamiento entre las partes del transformador. Aislamiento eléctrico estoy hablando, no térmico, eléctrico. ¿No? Entonces, ese es el aceite. Como resultado tengo un aceite dieléctrico. El aceite, una vez que se ha obtenido, es de color amarillo pálido, transparente. Un transformador nuevo se destapa, se puede ver las partes del transformador, ven el cobre, ven el núcleo. El gran problema del aceite es que es muy higroscópico, absorbe agua, aire mejor, y en el aire siempre hay agua, y el agua oxida el aceite, ¿no? Entonces ese color amarillo pálido se pierde con el tiempo. Ahora el aceite está en contacto con altas temperaturas, con campos eléctricos, ¿no? Y está en contacto con partes metálicas. Esas partes metálicas actúan como catalizadores en el proceso de descomposición de aceite. Descomposición de aceite significa perder las características térmicas y dieléctricas. Y tengo un aceite más oscuro, de color negro, ¿no? Cambia la estructura molecular del aceite y se acumulan unas sustancias, se crean unas sustancias que se acumulan sobre los arrollamientos, sobre la cuba, que dificultan la refrigeración y disminuyen el aislamiento del transformador, ¿no? Y por lo tanto es necesario controlar el aceite. No hay forma de evitarlo. Miren ustedes la densidad. Es más liviano que el aire, que el agua. Cuando, como inevitablemente entra agua al transformador, no hay forma de evitarlo. Entonces aquí, en la parte inferior, a partir de unos cuantos centenares de kVA, hay una llave de purga. El agua se acumula en la parte inferior. Entonces toman una muestra, ahí van a ver agua, van a ver barnices, pedazos de madera, inclusive partículas metálicas. Y se analiza, se lo analiza, ¿no? Si tiene agua, hay que eliminarlo, hay que secarlo al vacío, ¿no? Y si tiene partículas sólidas, por un proceso de centrifugado se elimina. Y si está muy dañado, inclusive se puede regenerarlo. Pero no va a ser la carrera de ingeniería eléctrica, porque se necesita licencia ambiental. La empresa de luz tiene la licencia. ¿Hasta qué punto ellos tratarán el aceite? No sé, ¿no? Pero como aquí nada se controla, quien quiera manipula el aceite. Hasta un liniero dice que sabe, saca el aceite, lo bota y pone otro. Pero no tiene que sacarlo y botarlo. Hay que tratarlo y si es posible regenerarlo, ¿no? Entonces el aceite tiene propiedades interesantes. Miren, he dicho que se acumulan vapores, ¿no? Esos vapores, ¿qué tal si hay un cortocircuito? Se producen unas chispas, un arco, y esos vapores arden. Y junto con eso
arde el transformador y se pierde el transformador. No es raro que eso ocurra, ¿no? Entonces la capacidad de la temperatura de inflamación de los vapores es baja. Y otro dato interesante es, miren la solidificación, menos 45 grados. Eso nunca va a ocurrir en Oruro, ¿no? Ahí me consta que en algunas partes, ¿no? Yo he trabajado en la frontera con Chile, la temperatura más baja era menos 17 bajo cero, ¿no? Y esto está muy abajo todavía, o sea, no hay problema o preocupación para decir el aceite se va a volver gelatina, como algunos sostienen. Su capacidad eléctrica es grande también. Pero de todos modos, el aceite se pierde sus propiedades térmicas y dieléctricas. Y entonces, ahora hay instalaciones con alto riesgo de incendio, una instalación química. En ese caso se usa aceite sintético, ¿no? El aceite sintético tiene la temperatura de inflamación de los vapores es mayor, mil, no hay forma que se alcance esa temperatura, ¿no? Además es molecularmente estable, pero también es muy higroscópico, tiene mal olor, pero su manipuleo tiene que ser con mucho cuidado, porque puede saltar a la dermis, dañar los ojos, hay que lavarse con agua y jabón, requiere experiencia manipuleo. No creo que haya ni uno solo en Oruro que sea con aceite sintético. Además, el transformador para uso con aceite sintético es especialmente diseñado. Este aceite sintético es un gran disolvente de los barnices. No se puede intercambiar los aceites, ¿no? Entonces, estos aceites tenemos. Bueno, ahora, valores nominales. Valores nominales, fíjense ustedes. La potencia. La potencia del transformador siempre en kVA, jamás en kilovatios. Ustedes han estudiado en nuestra materia que una máquina sincrónica se expresa en kilovatios, puede ser, también kVA puede ser, pero siempre hay el factor de potencia, ¿no? Ustedes deben saber eso. En el transformador nunca van a ver el factor de potencia. ¿Por qué será? No hay. No hay el factor de potencia. Claro que trabaja con algún factor de potencia, pero no hay un factor de potencia nominal como en la máquina sincrónica. Las tensiones de alta y baja, y si tienen derivaciones, ¿no? Eso es que significa que cuando cambian las espiras, también se indican. Corrientes nominales de alta y baja. Frecuencia. En el mundo hay dos frecuencias, 50 y 60 Hz. Bolivia, 50. Brasil, 60. Y no ha faltado alguien que ha traído un transformador del Brasil y lo ha traído a Oruro. No es raro eso, ¿no? Número de fases, si es monofásico o si es trifásico, es importante. Si es para el servicio externo o interno, porque en la mayoría de los transformadores son para el servicio externo, ¿no? Tiene que estar, soportar las acciones del sol, viento, lluvia y todo eso. Ahora, hay un importante factor que tiene que tomarse en cuenta, la altura, ¿no? Si el transformador opera a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, tiene que estar indicado a qué altura opera. En un semestre, hace varios semestres, yo di una práctica. He dicho yo, a ver, no me acuerdo bien la pregunta, pero decía más o menos cómo afecta la altura en el Beni, en Cochabamba, en Potosí, en fin. ¿Y saben qué respondió alguien? Que Beni es plano, como Oruro, y por lo tanto no, los transformadores son los mismos. Pero Beni está
400 metros sobre el nivel del mar. Oruro está a 3.700. Es muy diferente eso. No tiene que tener mucho cuidado en eso. Entonces, la altura sí es encima de 1.000 metros. Como nosotros compramos transformadores del Brasil, los brasileños han resuelto ese problema directamente. Dice altura 4.000. Entonces, de 4.000 lo usamos en Cochabamba, usamos en Tarija, lo usamos en Oruro. Ahora, si quisiéramos usarlo más de 4.000, ya será necesario un diseño separado. Pero la mayoría de las poblaciones en Bolivia están más abajo de 4.000, pero tiene que estar indicado. Y hay otro problema también que se comete, ¿no? Eso es la refrigeración. El aislante si son transformadores secos. Hablando de transformadores secos, casi no se ven. No se ven transformadores secos. Los transformadores secos generalmente se usan para funcionamiento intermitente, un ratito, un momento breve. En cambio, los transformadores que están en aceite funcionan permanentemente, ¿no? Secos. Muy poco se ve y si existen son de baja potencia. El aislante, el aislamiento. Ustedes saben, hay dos circuitos de tensiones diferentes. El aislamiento de esos circuitos es diferente, ¿no? Entonces, bien indicado el aislamiento. ¿Cuál es el aislamiento de ambos circuitos? ¿No? Tiene que estar escrito y es importante. Miren, dice tensión de cortocircuito. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el voltaje con la tensión, con la temperatura? Tiene que ver mucho. Vamos a ver eso. Peso total. Transformador de acero es muy pesado. Un transformador de unos 30 kVA ya pesa 300 kilos. Pesado es. No, yo me acuerdo de una ocasión, un contratista lo engañó a un transportista. Mira, estos son los transformadores que lleva, todos eran pequeños. Tiene que traer 20 transformadores. Son pequeñitos, mira. Vacío va a ir tu camión. El transportista pensaba que estaba haciendo un buen negocio. Lo cargó todos los transformadores y vieron cómo quedó los muelles. La curvatura cambió. Por poco no se destruyen los muelles. Es muy pesado el transformador. Y si tiene un transformador, eso tiene que estar sobre una plataforma. Eso hay que contratar a un ingeniero civil para que diseñe la plataforma, porque el transformador se va a montar ahí y no se va a mover, ¿no? Después, conexión de los arrollamientos, caudal de agua si es con agua, la norma, el año de construcción. Esos son datos que están indicados en la placa. Hay una placa ahí escrita donde aparecen estos datos y que hay que leer, ¿no? Para ver en qué estamos, en qué características tiene ese transformador. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no estuviera claro?